Siempre se dice que la filosofía es cosa de la razón. Vale, pero ¿qué significa eso exactamente? Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, a desmenuzarla, para entender no solo qué es la razón, sino, y esto es lo importante, cómo funciona de verdad el método filosófico. A primera vista, la pregunta parece fácil, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Pero claro, como pasa siempre con la buena filosofía, la respuesta, pues no es tan obvia. ¿Es acaso un juego mental, pura lógica sin tocar el suelo? ¿O es todo lo contrario, simplemente apuntar lo que nos pasa, nuestras experiencias, y ya está? Y ahí está el quid de la cuestión, esa tensión. Por un lado, corremos el riesgo de que la filosofía se convierta en un juego de palabras, de conceptos abstractos que no van a ninguna parte. Y por el otro, el peligro de quedarnos cortos, de reducirla a ser una simple cronista de hechos, sin buscar el porqué de nada. Pues bien, esta va a ser nuestra brújula. En filosofía, la verdad, casi nunca, por no decir nunca, está en los extremos. Como vamos a ir viendo, la clave suele estar en un camino intermedio, en encontrar un equilibrio muy delicado. Venga, empecemos a pelar esta cebolla a ver qué es eso de la razón. En un primer sentido, el más amplio, cuando la comparamos con la fe, la razón es lo que se conoce como la luz natural. Y ojo, que esto no es solo la capacidad de pensar lógicamente. No, incluye todo nuestro equipo para conocer de forma natural. La inteligencia, sí, pero también los sentidos, la memoria, todo el pack. Y justo en este primer nivel ya nos topamos con dos posturas extremas, dos errores que intentan romper ese equilibrio del que hablábamos. Por un lado, el racionalismo, en su versión religiosa, y por el otro, el fideísmo. El primer error es el racionalismo. ¿Qué dice? Pues que esa luz natural es la única luz que hay. Punto. Es como si convirtiera a la razón en el juez supremo de absolutamente todo, negando de plano que la fe pueda ser una forma legítima de conocer. Y en la otra esquina, el fideísmo. Este te dice justo lo contrario, que las grandes preguntas, las verdades metafísicas como la existencia de Dios o qué es el alma, olvídate, la razón ahí no llega. Solo se pueden conocer por la fe. La Fuente lo llama, y me parece una imagen potentísima, un regalo emponzoñado, porque básicamente anula la filosofía para dárselo todo a la teología. O sea que la cosa queda así. La filosofía juega en su propio campo. Trabaja con la luz natural de la razón, no se basa en la fe, pero tampoco la desprecia. Simplemente conoce sus límites y su terreno. Venga, vamos a la siguiente capa a ver cómo se desarrolla esto. Bien, ahora vamos a afinar un poco más el tiro. Cuando hablamos de razón frente a experiencia, ya no nos referimos a esa luz natural tan amplia. Aquí razón significa algo más concreto. Hablamos del intelecto, de la inteligencia en acción, la que va hilando ideas, la que pasa de una verdad a otra. ¿Y a qué no lo adivinan? De nuevo nos encontramos con dos errores opuestos. Por un lado, el racionalismo filosófico, que defiende que se puede hacer filosofía de espaldas al mundo, solo con el pensamiento. Y en el otro extremo, el empirismo, que dice que la única verdad es la que nos llega por los sentidos. Pero, a ver, ¿por qué la filosofía no se conforma solo con la experiencia? La respuesta nos la dio Aristóteles hace siglos. Todo, absolutamente todo, arranca con el asombro, con esa admiratio. Vemos que algo pasa, un efecto, y, de forma natural, casi instintiva, queremos saber por qué. Ese asombro, ese es el verdadero motor de la filosofía. Y con un ejemplo sencillísimo se ve de maravilla. La experiencia a través de los sentidos nos dice un hecho. El fuego quema, es caliente, se acabó, fin de la historia para la experiencia. Pero la razón no se queda ahí. La razón se pregunta, vale, ¿y por qué es caliente? Y esto es, de verdad, la esencia del trabajo filosófico. No va de coleccionar datos, como si fueran cromos. Va de buscar las causas, de entender el porqué de las cosas. Es una necesidad humana, un impulso natural por saber más. Y con esto llegamos al corazón del asunto. La razón, en su sentido más puro y duro, es el propio acto de razonar. Y este acto, este movimiento del pensamiento, tiene dos direcciones, dos caminos principales, el análisis y la síntesis. Imaginen esto. El análisis es como subir una montaña. Partimos de algo que vemos, un efecto, como que las cosas se mueven, y vamos escalando, buscando la causa primera, el origen. La síntesis es justo el camino de vuelta, el de bajada. Partimos de un principio, de una causa que ya conocemos, y vamos deduciendo hacia abajo, viendo qué efectos provoca. Esto se ve muy bien con ejemplos clásicos de la filosofía. Para intentar demostrar la existencia de Dios, se suele usar el análisis. Se parte del mundo, que es el efecto, para intentar llegar a una causa primera. En cambio, para argumentar sobre la inmortalidad del alma, se usa más la síntesis. Se parte de la idea, del principio, de que el alma es espiritual, esa sería la causa de sus actos, para deducir de ahí que no puede corromperse, que es inmortal, el efecto. Claro.
El sueño dorado de la razón sería funcionar siempre por síntesis. Imagínese partir de unos pocos principios y deducirlo todo, un sistema perfecto. Pero la realidad es que esto casi nunca es posible. Sobre todo con las preguntas más gordas, las más importantes, no queda otra que empezar por abajo, por el análisis, partiendo de los hechos que nos da la experiencia y empezar a subir. Bueno, pues ya hemos hecho todo el recorrido. Hemos visto las distintas capas, los errores. Ahora toca juntar todas las piezas del puzzle y ver qué método filosófico sale de todo esto, de ese equilibrio entre la razón y la experiencia. Al final, todo este equilibrio se puede resumir en un método de 4 pasos, bastante lógico. Primero, partir siempre de la experiencia, observar los hechos, lo que es real y concreto. Segundo, conceptualizar. Aquí es donde la inteligencia entra en juego para sacar la esencia de esos datos. Tercero, analizar. Usar la razón para subir, para ir de los efectos a las causas detrás. Y cuarto, y solo cuando se puede, sintetizar. Bajar desde esos principios para deducir consecuencias. Y así, mira por dónde, volvemos al punto de partida, a que el motor de todo esto es el asombro. Ahora que hemos visto un método, una forma de encauzar esa curiosidad, la pregunta cambia. Ya no es solo qué es la filosofía, sino ¿qué hecho del mundo nos provoca ese asombro, esa chispa, como para querer poner en marcha estos 4 pasos?